Hola amigos de Correo, bienvenidos a una nueva edición aquí en redes sociales. Mi nombre es Carlos Arango Guerrero y hoy estoy detrás de la pantalla porque tenemos al escritor de La Sociedad de la Nieve, Pablo Biencie. Pablo, ¿cómo estás? Un gusto, Carlos, un gusto estar contigo. Pablo, cuéntanos, ¿qué lo motivó a contar la historia de los sobrevivientes de los Andes desde su perspectiva, siendo usted amigo o compañero de alguno de los que están inmersos en esta historia? Lo acabas de decir tú, o sea, si a ti te hubiera sucedido lo mismo que en tu juventud, tus compañeros de colegio, porque eran mis compañeros de colegio, de primaria, de secundaria, que luego formamos un club de exalumnos, si esos a los 20 años, yo tenía 22, a los 22 años se caen en un avión y a ti te gusta escribir, te gusta registrar emocionalmente las cosas importantes que van sucediendo en la vida, tendrías una suerte de responsabilidad, sentirías una suerte de responsabilidad o hasta de deuda de que hay otro que lo pueda contar desde la cercanía como tú. En aquel caso, estoy hablando de los años 70, en aquel caso que le gustara escribir en ese colegio, en Montevideo, un colegio rudo, de hermanos irlandeses que jugábamos rugby, no había otro que le gustara escribir y entonces hay una situación de no tener sustituto, alguien tiene que hacerlo, y entonces es una responsabilidad por uno y por ellos, por los que estaban vivos y por los que están muertos, que también eran mis amigos, muchos de ellos. ¿Y cómo fue el proceso de investigar y recopilar todos estos testimonios? Porque a veces de repente recordar algo, un hecho tan trágico puede de repente salir otras cosas más. Sí, lo que pasa es que fue durante muchos años, o sea, desde que llegaron, yo ya empecé a trabajar en la idea ayudando a uno de ellos, que era mi compañero de clase, que era Nando Parrado. O sea, desde que llegaron yo ya empecé a tratar de entender qué había sucedido. Fueron pasando los años, a los 30 años, en el 2002 yo publiqué una suerte de pequeño ensayo en un diario grande que se titulaba Nosotros los Otros, que estaba contado desde el punto de vista de los muertos, que era una asignatura pendiente, Carlos. O sea, insisto, si tú estuvieras en mi lugar y a ti te gustan las comunicaciones, te gusta transmitir emociones, transmitir experiencias, y tú ves que no tenés un sustituto, lo harías igual que lo hice yo, igual que lo hice yo. No es ningún mérito personal, es una circunstancia de la vida que te pone en un lugar donde conoces a los que se cayeron en un avión, buena parte de tu generación, que te parte la juventud al medio, porque tenés 22 años y no puedes creer que se hayan muerto tus inmortales, porque a los 20 años tus amigos son inmortales, y entonces registrarlo desde el punto de vista emocional es casi como un compromiso, conmigo, pero también con ellos, con los sobrevivientes y con los que murieron. Hablando de sentimientos, usted nos ha dado un poco sobre las emociones. ¿Qué emociones espera transmitir al lector en este libro? Tal vez el compañerismo, la solidaridad. Entonces, lo que deseo transmitir es que lo que ellos creaban allá arriba en la montaña, cuando caen en el avión, en el peor lugar del mundo, que es los Andes de Argentina y Chile, frente a Mendoza, casi que es un páramo de 60 kilómetros a 4.000 metros de altura. Ellos escuchan que no los buscan más. Lo que crearon es una sociedad completamente diferente de lo que nos sugieren las profecías apocalípticas, que siempre nos cuentan que cuando el hombre está desesperado y perdido surge la bestia humana, surge el sálvese quien pueda, surge el egoísmo. Acá fue exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Lo que surgió fue lo mejor del ser humano, la generosidad, la compasión, la misericordia. Y eso creo que había que contarlo, porque es como una especie de reconciliación con el ser humano, que es verdad, que teníamos 16 testigos, teníamos 3 cartas de personas que murieron, que documentan esto que ocurrió, documentan ese pacto de entrega mutua, que esta historia es famosa por la necrofagia, pero no fue la necrofagia, es al revés, no es que yo me alimento con mi amigo muerto, sino que mi amigo muerto me ofrece su cuerpo por si él muere para que yo siga, y viceversa, yo ofrezco mi cuerpo para que él siga si yo muero, que es uno de los ejemplos y esto mucho antes de la donación de órganos, es uno de los ejemplos de generosidad humana más extremos que yo conozco. Todos estos hechos hacen que para mí era una tarea irrenunciable
tratar de contarlo y tratar de que esa carrera de postas que empieza con ellos, en el hecho ese, lo tome otro libro que fue el primero Viven, lo toman los amigos que fui yo, y después lo toma Juan Antonio Bayona con una película que llega a Netflix y en la que yo participo y que la ven 250 millones de personas. Y bueno, esa carrera de postas sigue porque es una historia llena de enseñanzas, que te reconcilia con lo mejor del ser humano. En este momento en donde vivimos en un mundo que creemos que solo se prioriza el egoísmo o el nihilismo o la violencia, acá tenemos un ejemplo que muestra exactamente lo contrario. Y yo creo que esto es un antídoto para los escépticos de la condición humana, particularmente que ocurrió en el siglo XX, que fue 1972, el siglo más violento de la historia del ser humano, con 2 guerras mundiales, con la bomba atómica del 45. O sea, si tú ves la peripecia de la humanidad, no sé, en 5.000 años, puedes decir, el siglo XX llegamos al paroxismo de la violencia. Bueno, acá tenés un antídoto. Yo creo que este antídoto es muy importante, es pequeñito, pero al contar la historia en un libro o en una película o en tu podcast o en todo lo que vea, es como que le ponemos un lente de aumento para que la gente pueda decir, vivimos en un mundo violento, nihilista, aparentemente sin destino y sin rumbo, pero acá tenemos un ejemplo que dice exactamente lo contrario. ¿Y cómo ha sido la reacción de los sobrevivientes a leer el libro o de repente que usted les ha comentado? Fue muy bueno, o sea, es un libro coral, es un libro hecho con ellos. Ellos participan en el libro, yo los pongo en primera persona, porque creo que la experiencia que ellos vivieron, esto que te estoy contando, es tan intransferible que preferí ponerlo en cada uno en primera persona. Claro que no son exactamente las palabras, lo que está en el libro, yo tenía de cada uno, no sé, 200 páginas, ahí son 20. Claro que esto es una edición, una síntesis, pero a cada uno yo se los entregué para que lo corrigieran y todos me dijeron, tal vez esta palabra no la digo yo, pero el espíritu es exactamente lo mismo. Y lo mismo, Carlos, ocurrió con la película de Juan Antonio Bayona, de la cual soy productor asociado, está basado en el libro y trabajé en el guión. ¿Cómo fue trabajar en una película? Porque hacer un libro y recopilarlo es muy distinto a pasarlo a una película, una serie, porque siempre se cortan algunas cosas. Sin duda. Tiene que encajar. ¿Cómo fue todo ese proceso para usted? Fue un proceso larguísimo. Comenzamos a trabajar en el 2016, nos conocimos con Bayona en 2011, comenzamos a trabajar en el 2016 y la película se terminó, la estrenó Netflix en el 2024, en el 4 de enero del 2024. Fue larguísimo, fue muy duro, pero fue apasionante porque creíamos que el tiempo nos permitía ya hacerlo todavía más coral, abarcar no solo a los 16 que murieron, que vivieron, que sobrevivieron, sino también a los 29 que murieron. El tiempo te permite eso. No es tan doloroso para las familias y por eso la historia está contada, está narrada desde el punto de vista de uno de los que muere, porque así abarcas todo, porque es una historia donde, como te decía hoy, hay 16 que viven porque hay 29 que mueren, ya que los que mueren entregan su cuerpo a los que viven, en ese ejemplo de generosidad extrema en la historia de la humanidad. Entonces, creíamos que a los 52 años ya podíamos plantearlo desde ese punto de vista, cosa que tal vez hace 10 o hace 20 no se podía. Y bueno, fue una película muy sufrida y muy gloriosa, que ha tenido un éxito extraordinario. Para nuestra sorpresa, creíamos que iba a tener un éxito extraordinario, pero no creíamos que iba a tener ese éxito con los jóvenes. De los 250 millones de espectadores, buena parte son jóvenes. Y eso es lo que me resulta más apasionante, Carlos, porque eso que te hablaba de lo que hoy los seres humanos creen que la juventud le llaman la generación de cristal, que es una generación ensimismada, que es una generación inmediatista, que es una generación frágil. Bueno, acá te demuestran también lo contrario, o sea, estamos llenos de prejuicios, te demuestran que si les interesa esta historia es una historia de fraternidad, de generosidad, de valores, de esperanza a través de esperanza atrás de la desgracia hay esperanza. Y yo creo que el hecho de que sean los jóvenes los que están tomando la antorcha que se encendió en los Andes en el 72, que la antorcha que fuimos pasándonos de mano en mano
los que hicimos obras. Yo, pero hubo muchos, películas, documentales, libros, ahora sos tú. Yo creo que ese pasaje de la antorcha es fundamental para aportar un grano de arena de humanismo en la sociedad contemporánea. En lo personal, la película la vi, me encantó, me gustó mucho. Y es cierto lo que dice, tuvo mucho éxito en los jóvenes. Y también llamó la atención que mostraba un poquito más de la película anterior, como un cachito más de lo que sucedía, porque eso es lo que de repente el cinéfilo quiere saber o quiere saber qué es lo que pasó, qué fue, porque la primera película termina en que se encuentran en el valle y ahí termina. En cambio la de usted continúa un poco más, entonces es como de repente un plus para saber mucho más. Entonces, ¿cómo se llegó a ese final? ¿Cómo quisieron desvincularse de la película pasada? Para que no es desvincularse, Carlos, estas historias que son muy potentes porque hablan del sentido de la vida, que hablan de la vida y de la muerte, de jóvenes, de la vida y de la muerte, que hablan de cuando el ser humano se le abandona y el ego se despoja de todos sus atributos y queda desnudo y surge un hombre generoso. Estas historias son eternas y cada periodo histórico te permite abordarla de una manera diferente. Creo que la otra película, Viven, que es del 93, podía abordarlo de aquella manera. Creo que en los 52 años, como te decía hoy, teníamos la responsabilidad de abordarla de una manera mucho más coral, donde participaran también los que no, tuvieran nombre y voz los que no volvieron, porque los que no volvieron están presentes en los que volvieron, porque son los que entregaron su cuerpo. Y aparte, ya era hora de que creo que teníamos la posibilidad de mostrar los diferentes tipos de heroicidades que ocurren. Está el héroe clásico, que son los expedicionarios, Fernando Parrado, que era mi compañero de clase, Roberto Canesa, Antonio Vicentín, que atraviesan los Andes para llegar hasta, o sea, una hazaña épica e irrepetible, pero están también los otros héroes, los que dan todo y no llegan a la orilla, como es el caso del narrador en la película, Numa, que es como la tumba del soldado desconocido, que generalmente ese tipo de heroísmo no tiene nombre, o el héroe que contiene la explosión, esa olla a punto de explotar, que es estar perdidos, abandonados durante 72 días en un páramo, como estar en Marte a 4.000 metros de altura. Entonces, creo que el tiempo te permite poner el foco en otros detalles que hacen que la tornan a la historia interesante, eterna, porque siempre podemos, como te decía, abrir esa ventana, observar, y ahí está el ser humano verdadero, porque está despojado de todo. Ahí está la esencia. La esencia es el ser humano que se quitó todos los disfraces, que se quitó todos los roles de la sociedad contemporánea, y ahí lo ves, y ahí descubrís que en el fondo nosotros, tú y yo, todos somos bondadosos, generosos, y la sociedad nos hace olvidarnos de ello. Listo, muchas gracias Pablo por haber estado aquí en Diario Correo. Ya saben, queridos amigos, La Sociedad de la Nieve ya está en librerías gracias a Editorial Planeta. Pablo, invito a todos los usuarios a que vayan a adquirir el libro y que se encuentren con esta historia tan maravillosa que narra mucho lo que usted ha primado en esta entrevista, que es la amistad, la solidaridad entre todos los personajes. Sí, invito a eso que tú dices, o sea, invito a reencontrarnos, a reivindicar al ser humano, a reivindicarlo a través de un libro, de una película, y lo mejor de nosotros está en esta historia tan cruda, tan cruel, tan trágica. Parece mentira, pero como que al hombre cuando se le empuja al precipicio surgen potencialidades inesperadas. En este caso surge la generosidad.